Guillermo Domínguez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juanma. Pues seguimos en nuestro objetivo marcado desde el primer día de buscar al mejor deportista de la historia. Y hoy nos toca hablar de la locomotora humana. Sí, señor, un pedazo de deportista como la copa de un pino, con unos logros sencillamente impresionantes. Emil Zatopek, que estará representado o apadrinado, en este caso, por... Hola, soy Ignacio Romo, periodista especializado en atletismo y quiero defender la candidatura de Emil Zatopek como mejor deportista de la historia. 27 de julio de 1952. Ruge el Estadio Olímpico de Helsinki. Un checo de 29 años entra en el recinto y se dispone a cruzar la línea de meta para ganar el maratón. Lleva el dorsal 903 pegado al pecho. Mide unos 74 metros y pesa 67 kilos. Y por increíble que parezca, es la primera vez que corre el maratón, la prueba reina del atletismo. Efectivamente, se trata de Emil Zatopek, la locomotora humana. Impresionante hazaña, la del mejor deportista checo de la historia, y muy emotiva también la narración de la victoria de Zatopek a cargo de la televisión de su país. Emil tretí raz dává svoj únik, je na jednej rovinke dosáhne Zatopek první. Třetí teď padá, do cíle zbývá necelých 100 metrů. Emile, je s tebou všechny náš lid a Zatopek letí před děti jako první, už je několik metrů a Emil je v cíli. Hlásíme lidu naší republiky. Československý reprezentant. Emil Zatopek culminaba así un triplete histórico en estos Juegos Olímpicos de Helsinki 52. El 20 de julio ganó los 10.000 metros y 4 días después vencía los 5.000, imponiéndose en ambas pruebas al que fue el gran rival a lo largo de su carrera, el francés Alain Mimoun. Para poner el broche de oro, Zatopek ganó el maratón el 27 de julio, esta vez por delante del argentino Reinaldo Gorno y el sueco Gustav Jansson. Pero aún había más. Para que la felicidad fuera completa, la mujer de Zatopek, que también era atleta y se llamaba Dana Zatopkova, ganó la final del lanzamiento de jabalina solo una hora después de que su marido se impusiera en el maratón. Un triplete histórico, en definitiva, que solo ha conseguido Zatopek y se antoja muy complicado que alguien pueda ya no solo repetirlo, sino incluso intentarlo. Escuchamos lo que opina al respecto el periodista especializado en atletismo, Ignacio Romo. Algo que ni hoy en día ningún atleta de Kenia, ni de Etiopía, ni ha sido capaz de hacerlo, ni siquiera de planteárselo, gente como Haile Gebrselassie o Kenenisa Bekele, Poltergat, es decir, gente que ha conseguido lo máximo en 5.000 y 10.000 metros, luego después en maratón, pero jamás se han atrevido a intentar los 3 oros en unos Juegos Olímpicos. Zatopek nació el 19 de septiembre de 1922 en la ciudad de Koprivnice y lo hizo curiosamente el mismo día que Dana Zatopkova, que más tarde se convertiría en su mujer. Emil era un niño tranquilo que no tenía la más mínima intención de practicar deporte alguno. De hecho, su padre, que era carpintero, le había dicho en más de una ocasión que el deporte era una absoluta pérdida de tiempo. Pero la historia empezaría a cambiar en 1939, cuando tenía 16 años. Emil Zatopek ingresa entonces en la escuela profesional de la fábrica de zapatos Bacha, en la ciudad de Zlín, y meses después empiezan sus primeros escarceos con el atletismo. El caso es que un día el responsable de deportes de la fábrica seleccionó a 4 hombres para tomar parte en una carrera y uno de ellos era Zatopek. Emil protestó, le dijo que no quería participar porque se consideraba débil. El médico de Bacha le examinó y le dijo al responsable deportivo que Zatopek estaba en perfectas condiciones para correr. Emil Zatopek corría a duras penas, pero empezó a cogerle el gusto y acabaría segundo en aquella carrera que era de 1.400 metros. Así se empezaría a forjar la leyenda de uno de los más grandes deportistas de la historia. Lo cierto es que Zatopek era un atleta poco conocido en sus inicios y la fama tardó en llegarle, como destaca el periodista Ignacio Romo. Zatopek, de todos modos, fue muy poco conocido en sus primeros años. No había grandes corredores de fondo en Checoslovaquia, los grandes fondistas estaban en Inglaterra, en Suecia, en Finlandia, y él tardó mucho tiempo en ser conocido a nivel internacional. Poco a poco, el bueno de Emil empieza a ganar carreras y a ser un ídolo de masas en su país. Vamos a escuchar cómo jaleaba el público checo a su héroe al ganar una carrera. Zatopek se smundal do řeči, ale tempo je mu přece jen pomalé. Nashledanou po závodě. Angličané ztratili svůj pověstný klid a skandují Zatopkovo jméno. En 1945, Zatopek ingresa en el ejército checoslovaco.
Y ese paso por el ejército le sirvió para variar su forma de entrenar porque, entre otras cosas, se ejercitaba con botas militares. Nos lo cuenta Ignacio Romo. De su paso por el ejército, él mantuvo la costumbre en muchas ocasiones de entrenarse y hacer entrenamientos muy duros, no con zapatillas, sino con botas militares. Él comentaba que le gustaba hacer muchos entrenamientos corriendo con botas militares porque luego, al llegar a la competición, notaba una gran ligereza al quitarse las botas militares y sustituirlas por zapatillas de correr. Él fue un pionero en el entrenamiento. Él hay unas sesiones de interval, de entrenamientos, digamos, por intervalos, donde se corre muchas veces la misma distancia con periodos de recuperación. Él ya en aquellos tiempos hacía 200 kilómetros semanales, unas cifras que han tardado muchos años en ser adoptadas por corredores de 10.000 metros, incluso de maratón. Los corredores de maratón hoy en día están en 220 kilómetros semanales, pero para la época de Zatopek, estamos hablando de los años 40 y 50, pues eran cifras descomunales, ¿no? Zatopek había logrado su primera plusmarca en 1944 con 22 años y acumuló 8 campeonatos nacionales en 5.000 y 10.000 metros. Sus primeras medallas olímpicas llegaron en los Juegos de Londres 1948 al obtener el oro en los 10.000 metros y la plata en 5.000, siendo solo superado en la prueba de los 5 kilómetros por el belga Gaston Reiff. 2 años después se impuso en ambas pruebas en el Campeonato de Europa de Bruselas y en 1952 toca techo con el triplete histórico en Helsinki. Así fue como ganó Zatopek el oro en la prueba de 5.000 metros el 24 de julio de 1952. Zatopek sivuttaa hänet ja menee saman tien Saadekin edelle. Takasuoralla Englanti ja Saksa laskettelevat täysin kurjein. Jo nyt jotakin. Onko Zatopek laskenut voimansa väärin? Niin muunkin menee hänen ohitseen. Hyvästi kultahaaveet Tsekkoslovakia. 3 días después llegó el broche de oro con el triunfo en el maratón. Era la primera vez que corría la distancia de los 42 kilómetros y 195 metros. Un triunfo que, además, esconde una curiosa anécdota con el británico Jim Peters y que nos desvela ya Ignacio Romo. En el caso del maratón de Helsinki hay una anécdota preciosa, muy bonita, porque era la primera vez que Zatopek corría maratón. Eso añade más valor todavía añade mucho más valor todavía a su éxito, ¿no? Y entonces en aquella época el mejor corredor del mundo era un atleta inglés, Jim Peters, que era el que tenía el récord del mundo, era el gran dominador de la distancia, y cuando salieron, la anécdota de Zatopek es que nada más salir, Zatopek se acerca al británico y le dice algo así en inglés, le dice, yo no entiendo mucho de maratón, pero ¿no crees que vamos muy despacio? Y entonces cuando Zatopek le dice eso al británico, el inglés le dice con un poco de sorna y un poco para que Zatopek se desgaste, le dice, sí, yo creo que vamos muy, muy despacio, efectivamente. Y entonces Zatopek cambia de ritmo y se va y ya no le cogieron más. No solo no pudieron coger a Zatopek, sino que encima Jim Peters, hasta entonces el mejor corredor del mundo, ni siquiera pudo acabar la prueba. Para que la fiesta fuera completa, llegaba el oro de Dana Zatopkova en jabalina, estableciendo también récord olímpico. Una fiesta para el deporte checoslovaco que así narraba la televisión nacional. Rozradostněna ještě nečekaným vítězstvím Emilovým nastupuje Dana Zatopková k prvnímu hodu s největší vůlí dosáhnout co nejlepšího výkonu. Několikaletý cílevědomý trénink se vtěluje do každého jejího pohybu. ¿Cómo corría Zatopek? ¿Qué estilo tenía? Pues según nos cuenta Ignacio Romo, lo que se dice bonito no era. Era musculado para lo que hoy en día son los corredores de fondo, que son corredores muy, muy, muy ligeros. Él era bastante musculado. Él tenía un correr, y no pasa nada por decirlo, tenía un correr feo, tenía un correr como dificultoso, como si fuera siempre cansado, movía mucho la cabeza, cabeceaba mucho y el típico atleta que parece que le ves correr y parece que está ya fatigado y le van a adelantar los demás. Y al contrario, él cada vez conseguía más distancia sobre los demás porque era un atleta también muy honesto en el esfuerzo. En los Juegos Olímpicos de Melbourne 56, casi con 34 años y arrastrando alguna lesión crónica, Zatopek consiguió llegar en 6ª posición en el maratón. La locomotora humana se despidió en España, en el Cross Internacional de las Artes en 1958. Emil disputó un total de 334 carreras y obtuvo nada menos que 261 victorias, estableciendo un total de 18 plusmarcas mundiales en las distintas distancias. Unos registros sencillamente estratosféricos. Emil Zatopek fue también un héroe nacional e incluso ascendió a grado de coronel.
Pero el régimen comunista de Antonín Novotny no dudó en utilizar políticamente su figura. Zatopek fue espiado y controlado por los comisarios políticos y apenas pudo viajar al extranjero, como el propio atleta se encargaba de denunciar en esta ocasión. Mezi námi a mezi našimi rekordmany byl jeden, on se jmenoval Standa Jungwirth, no a on měl zavřeného tatínka. A asi to bylo taky nějak z politických důvodů. Byl ve výpravě olympijské a najednou večer před odletem do Helsinek se rozdávají letenky. En 1968 Zatopek firma el manifiesto de las 2000 palabras, critica la invasión del ejército de Checoslovaquia, la llamada Primavera de Praga, y apoya públicamente al reformista Alexander Dubček. Todo ello le costó la expulsión del Partido Comunista y del ejército. Comienza entonces una etapa oscura de su vida en la que incluso tuvo que trabajar de barrendero para poder subsistir. Si quieres correr, corre una milla. Si quieres experimentar una vida diferente, corre un maratón. Es sin duda una de las mejores frases de Zatopek, un hombre sencillo y sobre todo una gran persona con un corazón enorme. Ignacio Romo nos desvela una anécdota que conviene escuchar con atención para saber cómo era realmente Emil Zatopek. Hay una anécdota que habla y que ilustra la gran capacidad humana que tenía Emil Zatopek, ¿no? En uno de los viajes que hizo Zatopek a Australia, quiso encontrarse con Ron Clark, el primer atleta que bajó de 28 minutos en 10.000 metros, el gran fondista australiano, un hombre que batió muchísimos récords del mundo, pero que curiosamente, por mala suerte, por lesiones, nunca logró una medalla de oro olímpica. Entonces, Zatopek estuvo allí en Australia, estuvo con él, se reunió varias veces con Ron Clark. Ron Clark le lleva al aeropuerto y cuando se están despidiendo, Zatopek saca de su abrigo un envoltorio de papel con algo dentro y le dice: te he traído este regalo y quiero que no lo abras hasta que yo esté ya subido en el avión destino a Praga. Y entonces, Ron Clark coge el envoltorio, espera que Zatopek se suba al avión destino a Praga, y ya una vez que Zatopek va camino ya de Checoslovaquia, pues Ron Clark abre ese envoltorio de papel y ve dentro una de las 3 medallas de oro olímpicas de Zatopek de Helsinki, con una nota que decía: esto es para ti porque siempre te mereciste una medalla de oro olímpica, y firmado Emil. En 1975 Zatopek se retractó y su figura fue rehabilitada en parte por el régimen comunista. El genio del atletismo checo llevó una vida tranquila hasta sus últimos días. Falleció el 22 de noviembre del año 2000 en Praga tras sufrir un derrame cerebral, y la noticia de su muerte conmocionó al país. Así fue la vida de Emil Zatopek, sin duda uno de los grandes genios del atletismo y del deporte en general, también de una gran persona que ha dejado una huella imborrable en la historia universal. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me alegro. Qué bien lo cuenta también mi buen amigo Ignacio Romo, ¿eh? Muy bien, sabe muchísimo de atletismo. Periodista deportivo que más sabe de atletismo, sin duda alguna, en este país. Sí, señor. El doctor Romo, que es médico y periodista además. Muy bien, Emil Zatopek, la locomotora humana. Qué anécdotas, por Dios. Tengo todavía los pelos que son pocos, absolutamente de punta. Gracias, Willy. Un placer, Juanma.